Ella vendía crochet en el metro después del trabajo. Nadie de la empresa sabía quién era realmente. Nadie la veía. Pero su jefe millonario la había seguido ese día. Se quedó parado, observando desde lejos, sin poder creerlo. Lo que sintió al verla cambió todo. Y lo que le ofreció al día siguiente transformó su vida para siempre. Beatriz barría el piso del 9º cuando el hombre del traje azul pasó hablando por teléfono. No la miró, ni siquiera bajó la voz. Siguió caminando como si ella fuera invisible, y tal vez lo era. Llevaba 3 semanas limpiando los pisos de corporativo altos del valle y nadie sabía su nombre. Nadie preguntaba, nadie se interesaba. Era la señora de la limpieza, la mujer del uniforme gris, la que vacía los botes de basura y trapea los baños. Nada más. Eso dolía más de lo que imaginaba. No porque esperara que alguien la tratara como amiga, sino porque había olvidado lo que era ser tratada como persona. Terminó de barrer y empujó el carrito hacia el siguiente pasillo. 2 mujeres salían de una oficina conversando sobre un proyecto. Una de ellas casi chocó con el carrito, pero ni siquiera volteó a ver quién lo empujaba. Solo lo esquivó y siguió hablando. Beatriz apretó los labios. Respiró hondo. Siguió limpiando. Cuando llegó la hora del almuerzo, guardó todo en el cuarto de limpieza y fue a la sala de descanso del personal. Era un cuarto pequeño al fondo del edificio con 2 mesas de plástico y una cafetera vieja que nadie usaba. Ahí comía sola, siempre sola. Sabía que en el primer piso había un comedor donde los empleados se juntaban, donde reían y compartían comida, pero nunca había ido. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que no encajaría. Ellos hablaban de cosas importantes, de reuniones y clientes. Ella solo limpiaba lo que dejaban. Sacó de su bolsa un tupper con arroz y frijoles. Lo abrió despacio. Comió en silencio mirando el reloj que colgaba en la pared. Faltaban 20 minutos para regresar al trabajo. 20 minutos en los que podía respirar sin sentirse vigilada, sin sentirse juzgada, sin sentirse como nada. Pero había algo más que la mantenía viva, algo que nadie en ese edificio sabía, algo que cargaba todos los días en una bolsa de lona verde que guardaba en su casillero. Esa bolsa era su secreto, su verdadero propósito, su única razón para no rendirse. Terminó de comer y lavó el tupper en el lavabo. Miró su reflejo en el espejo manchado. Se veía cansada, más de lo que debería verse alguien de 26 años, pero no importaba. En unas horas saldría de ahí, y entonces sería ella misma otra vez. A las 5:30 terminó su turno. Se cambió el uniforme por una blusa sencilla y unos jeans. Sacó la bolsa de lona de su casillero. Pesaba bastante, pero no le importaba. Salió por la puerta trasera del edificio, la que daba a los contenedores de basura. Nunca salía por el frente. Ese era para la gente importante. Caminó rápido hacia la estación del metro. Las calles estaban llenas. Vendedores ambulantes gritaban ofertas. Oficinistas corrían para alcanzar el camión. Estudiantes caminaban con audífonos puestos. Nadie la miraba. Nadie le importaba. Era parte del paisaje. Llegó a la estación Insurgentes y bajó las escaleras. El olor a humedad y fritangas la golpeó como siempre. Pasó los torniquetes y caminó hasta el pasillo que ya conocía bien, el lugar donde montaba su venta improvisada cada tarde, el lugar donde dejaba de ser invisible. Mientras tanto, en el piso 15 de Corporativo Altos del Valle, Gustavo Mendoza firmaba documentos frente a su escritorio. Tenía 42 años. Era dueño de la empresa. Millonario, exitoso, todo lo que la gente esperaba de alguien como él. Pero también era algo que nadie esperaba: observador. Gustavo conocía el nombre de cada empleado de su empresa, desde el director financiero hasta el guardia de seguridad que trabajaba los fines de semana. Sabía quién llegaba temprano, quién se quedaba tarde, quién tenía problemas en casa, no porque fuera entrometido, sino porque le importaba, porque había construido esa empresa desde cero, y para él cada persona que trabajaba ahí tenía valor, incluyendo a la nueva empleada de limpieza, Beatriz. Así se llamaba. Lo había visto en la lista que Recursos Humanos le enviaba cada vez que contrataban a alguien. Beatriz Solís, 26 años, contratada como personal de limpieza turno vespertino. Gustavo la había visto varias veces en los pasillos, siempre con la cabeza baja, siempre empujando ese carrito lleno de productos de limpieza, siempre sola, y había notado algo extraño. Beatriz nunca almorzaba con los demás, nunca salía del edificio durante su descanso.
Se quedaba en la sala de personal, sola, comiendo rápido, como si tuviera prisa, como si estuviera escondiendo algo. Y luego estaba la bolsa. Esa bolsa de lona verde que siempre traía cuando llegaba y cuando se iba. Gustavo la había visto salir varias veces cargándola. Era grande, abultada, como si llevara algo pesado adentro. Y eso le había llamado la atención. No de mala manera, sino con curiosidad genuina. ¿Qué llevaba ahí? ¿Por qué la cargaba todos los días? ¿Por qué salía siempre por la puerta trasera en lugar de usar la salida principal como todos? Gustavo dejó la pluma sobre el escritorio y miró el reloj. Eran las 5:40. Beatriz ya debía haber salido. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver parte de la calle. Vio a varios empleados saliendo del edificio. Algunos subían a sus autos. Otros caminaban hacia el metro. Y entonces la vio. Beatriz, caminando rápido con la bolsa colgando de su hombro, tomó una decisión impulsiva. Quería saber, necesitaba saber. Agarró su saco y salió de la oficina. Bajó por el elevador privado y salió del edificio por una entrada lateral. Mantuvo distancia, pero la seguía. Beatriz caminaba con paso firme. No volteaba atrás. No se detenía. Parecía tener prisa. Llegó a la estación del metro y bajó. Gustavo la siguió. Hacía años que no entraba a una estación del metro. Normalmente se movía en helicóptero o en auto con chofer, pero hoy necesitaba saber qué hacía esa mujer después de salir de su empresa. Pasó los torniquetes y la vio caminar hacia un pasillo lateral. Gustavo se quedó a cierta distancia observando. Beatriz se detuvo junto a una columna. Dejó la bolsa en el suelo. Sacó una manta pequeña y la extendió. Y entonces comenzó a sacar cachecoles, uno por uno, de colores brillantes, hechos a mano, tejidos con cuidado. Los acomodó sobre la manta como si fueran joyas, como si fueran lo más valioso que tenía, y tal vez lo eran. Gustavo sintió algo extraño en el pecho, un calor que no esperaba, un recuerdo que no había visitado en años. Su abuela, doña Carmen, ella tejía cachecoles, gorros, suéteres, todo lo hacía para él cuando era niño. Pasaba horas sentada en su mecedora, moviendo las agujas con esa destreza que solo dan los años. Y Gustavo nunca le dio las gracias, nunca le dijo cuánto significaba, porque pensó que siempre estaría ahí, que siempre habría tiempo. Pero un día ella ya no estaba, y él se quedó con la culpa de nunca haberle dicho que la quería, que valoraba cada puntada, que esos cachecoles eran más que ropa, eran amor tejido. Ahora veía a Beatriz ahí sentada en el suelo del metro, ofreciendo sus cachecoles a la gente que pasaba rápido sin mirarla, sin detenerse, sin importarles, y sintió una presión en los ojos, un ardor que no había sentido en mucho tiempo. Apretó la mandíbula. Los hombres no lloran, eso le habían enseñado. Los hombres aguantan, los hombres son fuertes, pero en ese momento Gustavo no se sentía fuerte, se sentía roto. Respiró hondo, se limpió los ojos con la manga del saco, se recompuso y caminó hacia ella. Beatriz estaba arreglando uno de los cachecoles cuando vio los zapatos, zapatos caros, brillantes. Levantó la vista despacio y entonces lo vio, su jefe, Gustavo Mendoza, el dueño de Corporativo Altos del Valle. El millonario que andaba en helicóptero estaba parado frente a ella, en el metro. Beatriz sintió que el corazón se le detenía. ¿Cuánto cuesta el cachecol?, preguntó Gustavo con voz tranquila. Beatriz tardó en reaccionar. Abrió la boca pero no salió nada. Miró los cachecoles, miró a Gustavo, volvió a mirar los cachecoles. 150 pesos, dijo finalmente con voz temblorosa. Gustavo asintió. Señaló uno de color azul marino con detalles grises. Me llevo ese. Beatriz lo tomó con manos temblorosas y se lo entregó. Gustavo sacó su cartera y le dio 200 pesos. Quédate con el cambio. Beatriz lo miró sin entender. Gracias, murmuró apenas. Gustavo asintió, se dio la vuelta y se fue. Beatriz se quedó ahí sentada, sosteniendo los 200 pesos sin poder creer lo que acababa de pasar. Su jefe, en el metro, comprándole un cachecol. Nada de eso tenía sentido. Al día siguiente, Beatriz llegó al trabajo más temprano de lo normal. No había dormido bien. Toda la noche estuvo pensando en lo que había pasado, en la mirada de Gustavo, en cómo la había tratado, en cómo por primera vez alguien de esa empresa la había visto, realmente visto.
Entró por la puerta trasera como siempre. Guardó su bolsa en el casillero. Se puso el uniforme. Agarró el carrito de limpieza y subió al 9º piso. Comenzó a trabajar como todos los días, pero esta vez algo era diferente. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, levantaba la vista, esperando verlo, esperando que pasara, pero no pasó. Gustavo no apareció en todo el día, y Beatriz no sabía si sentirse aliviada o decepcionada. A las 12:30 fue a la sala de descanso, sacó su tupper, comenzó a comer, y entonces alguien tocó la puerta. Levantó la vista. Era una de las secretarias del piso 15. ¿Beatriz Solís?, preguntó. Sí, respondió Beatriz levantándose rápido. El señor Mendoza quiere verla en su oficina. El corazón de Beatriz dio un vuelco. Beatriz subió las escaleras porque no se atrevió a usar el elevador ejecutivo. Sus manos sudaban. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. ¿Por qué el señor Mendoza quería verla? ¿Había hecho algo mal? ¿La iban a despedir? Tal vez alguien le había dicho que vendía en el metro. Tal vez eso estaba prohibido. Tal vez trabajar en 2 lugares era motivo de despido. Llegó al piso 15 completamente sin aire. Nunca había estado ahí. Era diferente a los demás pisos. Todo se veía más elegante, más limpio, más importante. La secretaria que la había llamado estaba esperándola frente a un escritorio enorme. Por aquí, dijo sin sonreír. Beatriz la siguió por un pasillo hasta una puerta de madera oscura. La secretaria tocó 2 veces. Adelante. Se escuchó la voz de Gustavo desde adentro. La secretaria abrió la puerta y le hizo una seña a Beatriz para que entrara. Beatriz entró despacio. La puerta se cerró detrás de ella. Gustavo estaba sentado detrás de su escritorio. No llevaba saco, solo camisa blanca con las mangas arremangadas hasta los codos. Levantó la vista cuando ella entró y le hizo una seña para que se sentara. Siéntate, por favor. Beatriz se sentó en la orilla de la silla. Tenía las manos apretadas sobre las rodillas. Gustavo la miró en silencio durante unos segundos. Luego habló. Beatriz, ¿verdad? Ella asintió. Sí, señor. Llevo 3 semanas queriendo hablar contigo, pero nunca encontraba el momento, dijo Gustavo recargándose en su silla. Ayer cuando te vi en el metro, me di cuenta de que ya no podía seguir posponiendo esta conversación. Beatriz tragó saliva. Aquí venía. La iban a despedir. Sé que trabajas aquí como empleada de limpieza, continuó Gustavo. Y también sé que después del trabajo vendes cachecoles en el metro. Beatriz bajó la mirada. Sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Lo siento, señor. Si eso es un problema, puedo... No es un problema, interrumpió Gustavo con firmeza. Al contrario, es impresionante. Beatriz levantó la vista sorprendida. ¿Perdón? Esos cachecoles que haces están increíbles. Se nota que les dedicas tiempo, que te importan. Beatriz no supo qué decir. Nadie nunca le había dicho algo así. Gracias, murmuró. ¿Cuánto tiempo llevas vendiéndolos? 2 años, respondió Beatriz. Antes vendía más. Tenía clientas fijas, pero las cosas cambiaron. La gente ya no compra como antes. Por eso tuve que buscar este trabajo. Gustavo asintió. Y aún así sigues haciéndolos. Sí, dijo Beatriz. Es lo único que sé hacer bien. Gustavo se quedó mirándola. Había algo en la forma en que hablaba. Algo honesto, algo real. ¿Por qué no almuerzas con los demás empleados?, preguntó de repente. Beatriz se tensó. No sé, señor. Solo no encajo ahí. ¿Por qué piensas eso? Porque soy la señora de la limpieza, dijo Beatriz con voz firme. Ellos tienen trabajos importantes. Yo solo limpio lo que ensucian. No tenemos nada de qué hablar. Gustavo frunció el ceño. Eso no es cierto. Con todo respeto, señor, usted no sabe cómo es, dijo Beatriz, y por primera vez hubo algo de enojo en su voz. Llevo 3 semanas trabajando aquí y nadie me ha preguntado mi nombre. Nadie me saluda. Nadie me ve. Soy invisible. Y está bien, ya me acostumbré. Pero no me pida que me siente a almorzar con gente que ni siquiera sabe que existo. Hubo un silencio largo. Gustavo la miraba con una expresión que Beatriz no supo descifrar. Tienes razón, dijo finalmente. No sé cómo es, pero sí sé que no debería ser así. Beatriz no respondió. Ayer cuando te vi en el metro recordé a alguien, continuó Gustavo con voz más baja. Mi abuela, ella tejía, hacía cachecoles, gorros, suéteres, todo para mí. Pasaba horas tejiendo, y yo nunca le di las gracias. Nunca le dije que lo valoraba. Pensé que siempre estaría ahí, pero un día se fue.
y me quedé con todas las cosas que nunca le dije. Beatriz sintió un nudo en la garganta. Cuando te vi ahí sentada en el suelo del metro, ofreciendo tus cachecoles, y la gente pasaba sin mirarte, Gustavo hizo una pausa. Me dolió, porque vi a mi abuela. Vi todo el esfuerzo que pones en cada pieza, y me di cuenta de que nadie lo valora, igual que yo no valoré a mi abuela. Señor, no te llamé para hacerte sentir mal, dijo Gustavo. Te llamé porque quiero ofrecerte algo. Beatriz lo miró confundida. ¿Ofrecerme qué? Un trabajo diferente. Beatriz parpadeó. No entiendo. Quiero que dejes de limpiar pisos, dijo Gustavo, y quiero que hagas lo que realmente sabes hacer, tejer. El corazón de Beatriz dio un salto. ¿Qué? Tengo una idea, dijo Gustavo inclinándose hacia adelante. Esta empresa tiene convenios con varias compañías. Hacemos regalos corporativos para clientes importantes. Normalmente compramos cosas genéricas, plumas, libretas, cosas sin valor real. Pero ¿qué tal si en lugar de eso regaláramos algo hecho a mano? Algo único, algo con historia. Beatriz lo miraba sin poder creer lo que estaba escuchando. Quiero que trabajes para mí haciendo cachecoles personalizados para nuestros clientes, continuó Gustavo. Te pagaría por pieza y te daría un espacio en el edificio para que trabajes. Ya no tendrías que vender en el metro, ya no tendrías que limpiar pisos, solo harías lo que te gusta. Beatriz sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Señor, yo no sé qué decir. Di que sí, dijo Gustavo con una sonrisa pequeña. Di que sí y empezamos mañana. ¿Por qué hace esto?, preguntó Beatriz con voz temblorosa. Ni siquiera me conoce. Te conozco más de lo que crees, respondió Gustavo. Sé que llegas temprano todos los días. Sé que te quedas hasta tarde para asegurarte de que todo esté limpio. Sé que no te quejas. Sé que trabajas duro. Y sé que mereces algo mejor que ser invisible. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Beatriz. Se las limpió rápido con el dorso de la mano. Perdón, señor. No te disculpes, dijo Gustavo. ¿Entonces? ¿Aceptas? Beatriz asintió sin poder hablar. Sí, logró decir finalmente. Sí, acepto. Gustavo sonrió. Se levantó de su silla y extendió la mano. Beatriz se levantó también y estrechó su mano. Era firme, cálida, real. Bienvenida a tu nuevo trabajo, Beatriz. Ella sonrió entre lágrimas. Por primera vez en 3 semanas, alguien había dicho su nombre, y había sonado como si importara. Beatriz salió de la oficina de Gustavo, sintiéndose como si estuviera flotando. No podía creer lo que acababa de pasar. Un trabajo real, haciendo lo que amaba. No tuvo que volver a limpiar ese día. Gustavo le dijo que tomara el resto de la jornada libre, que empezaría mañana en su nuevo puesto. Bajó al primer piso y fue directo al baño. Se encerró en uno de los cubículos y lloró. Lloró de alivio, de felicidad, de incredulidad. Lloró porque por fin alguien la había visto. Cuando salió del baño se lavó la cara y se miró en el espejo. Se veía diferente, más viva, más real, más ella. Salió del edificio por la puerta principal, no por la trasera. Por primera vez salió por donde salía todo el mundo y se sintió bien. Esa noche cuando llegó a su casa, su mamá estaba viendo televisión en la sala. «Llegaste temprano», dijo su mamá sin voltear. «Mamá, tengo que contarte algo», dijo Beatriz sentándose junto a ella. Su mamá apagó la televisión y la miró. «¿Qué pasó? ¿Todo bien?» «Más que bien», dijo Beatriz. «Me cambiaron de puesto». Su mamá frunció el ceño. «¿Te cambiaron? ¿A dónde?» «Ya no voy a limpiar», dijo Beatriz con una sonrisa enorme. «Voy a tejer. Me van a pagar por hacer cachecoles para la empresa». Su mamá la miró sin entender. «¿Cómo?» «El dueño me vio vendiendo en el metro», explicó Beatriz, «y me ofreció trabajar para él, haciendo lo que me gusta». Su mamá se quedó en silencio unos segundos. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ay, mija», dijo abrazándola fuerte. «Sabía que algo bueno iba a pasar. Sabía que alguien iba a ver lo talentosa que eres». Beatriz le devolvió el abrazo, y por primera vez en mucho tiempo sintió que todo iba a estar bien. Al día siguiente, Beatriz llegó al edificio a las 8 de la mañana. No llevaba uniforme gris. Llevaba una blusa blanca y pantalones de mezclilla. Se sentía rara. Diferente, pero bien. Subió al piso 15. La secretaria de Gustavo la estaba esperando. «Buenos días, Beatriz», dijo con una sonrisa. «El señor Mendoza está en una reunión, pero me pidió que te mostrara tu nuevo espacio».
Beatriz la siguió por el pasillo hasta una puerta al final. La secretaria la abrió. Era una oficina pequeña. Tenía un escritorio, una silla cómoda, una lámpara y una ventana que daba a la ciudad. «Aquí vas a trabajar», dijo la secretaria. «El señor Mendoza dijo que podías decorarlo como quisieras». Beatriz entró despacio, tocó el escritorio, miró por la ventana. No podía creer que esto fuera real. «Gracias», dijo con voz temblorosa. La secretaria sonrió. «Bienvenida al equipo», y se fue. Beatriz se quedó sola en la oficina. Se sentó en la silla, puso las manos sobre el escritorio y sonrió. Por primera vez en su vida tenía un lugar donde importaba, un lugar donde era vista. Gustavo entró a la oficina de Beatriz 3 días después. Ella estaba sentada frente al escritorio, con varios ovillos de estambre esparcidos y una libreta donde había dibujado algunos diseños. Levantó la vista cuando lo escuchó entrar y se puso de pie rápidamente. «Señor Mendoza», dijo. «Siéntate, por favor», respondió Gustavo haciendo un gesto con la mano. «Solo vine a ver cómo vas». Beatriz volvió a sentarse. Todavía no se acostumbraba a esto, a tener su propia oficina, a que el dueño de la empresa viniera a preguntarle cómo estaba, a ser tratada como alguien que importaba. «Bien», respondió. «Estuve haciendo bocetos de algunos diseños. Pensé que podríamos hacer cachecoles en colores corporativos, azul marino y gris como los colores de la empresa, o tal vez algo más neutro dependiendo del cliente». Gustavo se acercó y miró los dibujos. Eran buenos, detallados. Se notaba que había pensado en cada elemento. «Me gustan», dijo. «¿Cuánto tiempo te tomaría hacer uno?» «Depende del diseño», respondió Beatriz. «Uno sencillo, tal vez 4 horas. Uno más elaborado con patrones complejos, unas 6 o 7. Gustavo asintió. Hizo un cálculo mental rápido. «Necesitamos 20 para fin de mes. Tenemos una reunión con un cliente importante y quiero regalarle algo especial a su equipo directivo». Beatriz sintió una presión en el pecho. 20 cachecoles en menos de 4 semanas. Era posible, pero tendría que trabajar todos los días sin descanso. «Puedo hacerlo», dijo con seguridad. «No quiero que te presiones», dijo Gustavo, «si necesitas más tiempo». «No», interrumpió Beatriz, «puedo hacerlo. Confía en mí». Gustavo la miró directo a los ojos. Había determinación ahí, algo que reconocía porque él también lo tenía. «Está bien», dijo, «confío en ti». Se dio la vuelta para salir, pero se detuvo en la puerta. «Beatriz». «Sí, señor. Ya no tienes que llamarme señor Mendoza. Gustavo está bien». Beatriz parpadeó sorprendida. «No me sentiría cómoda haciendo eso». «¿Por qué no?» «Porque usted es mi jefe. Y también soy una persona», dijo Gustavo, «igual que tú». Beatriz no supo qué responder. Gustavo sonrió levemente y salió de la oficina. Ella se quedó ahí sentada, mirando la puerta cerrada. Ese hombre era extraño. No se parecía a ningún jefe que hubiera conocido antes. No gritaba, no exigía, no trataba a la gente como si fueran desechables. Era diferente, y eso la ponía nerviosa. Los días siguientes, Beatriz trabajó sin parar. Llegaba temprano y se quedaba tarde. Tejía con una concentración absoluta. Cada puntada tenía que ser perfecta. Cada cachecol tenía que ser impecable. No podía fallarle a Gustavo, no después de todo lo que había hecho por ella. Una tarde mientras tejía, escuchó que tocaban la puerta. Levantó la vista. Era Gustavo otra vez. Traía 2 tazas de café en las manos. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Claro», dijo Beatriz dejando el tejido sobre el escritorio. Gustavo entró y le extendió una de las tazas. «Pensé que te vendría bien un descanso». «Gracias», dijo Beatriz tomando la taza. Olía bien. Café recién hecho. Gustavo se sentó en la silla frente al escritorio. Tomó un sorbo de su café y miró los cachecoles que ya estaban terminados colgados en un perchero improvisado. «Vas rápido», dijo. «Llevo 12», respondió Beatriz. «Faltan 8. Tienes 2 semanas todavía. No tienes que matarte trabajando». «No me estoy matando», respondió Beatriz. «Estoy haciendo mi trabajo». Gustavo la miró con curiosidad. «¿Siempre has sido así?», preguntó tan dedicada. Beatriz tomó un sorbo de café antes de responder. «Mi mamá me enseñó que si vas a hacer algo, lo hagas bien. No importa qué sea. Si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo con todo». «Buena filosofía», dijo Gustavo. «¿Y usted?», preguntó Beatriz antes de poder detenerse. Gustavo alzó las cejas. «¿Yo qué? ¿Siempre ha sido así?», preguntó Beatriz, tan atento con sus empleados. Gustavo sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. «No siempre».
Hubo un tiempo en que solo me importaban los números, las ganancias, el crecimiento. Trataba a la gente como piezas en un tablero, intercambiables, reemplazables. Hizo una pausa, tomó otro sorbo de café, pero luego mi abuela murió, y me di cuenta de que había pasado años ignorando a la persona que más me quería. Estaba tan ocupado construyendo este imperio que olvidé ver a las personas que me rodeaban. Cuando ella se fue, me quedé con un vacío enorme. Y entendí que todo esto, hizo un gesto señalando la oficina, no vale nada si no tienes a alguien con quien compartirlo. Beatriz sintió un nudo en la garganta. Nunca había escuchado a alguien hablar así, tan honesto, tan vulnerable. Por eso cambié, continuó Gustavo. Empecé a conocer a mis empleados, a aprender sus nombres, a preguntarles cómo estaban, no porque fuera bueno para el negocio, sino porque era lo correcto, porque al final del día, todos somos personas, todos merecemos ser vistos. Hubo un silencio, no incómodo, solo silencio. Beatriz miraba su taza de café. Gustavo miraba por la ventana. Gracias, dijo Beatriz finalmente. ¿Por qué?, preguntó Gustavo. Por verme. Gustavo la miró. Había algo en sus ojos que no supo identificar. No tienes que agradecerme por hacer lo que debía hacer desde el principio. Se levantó y caminó hacia la puerta. Termina tu café y no trabajes hasta muy tarde. Necesitas descansar. Salió antes de que Beatriz pudiera responder. Ella se quedó ahí sentada con la taza entre las manos, sintiendo algo extraño en el pecho, algo cálido, algo que no había sentido en mucho tiempo. Una semana después, Beatriz terminó el último cachecol. Eran las 9 de la noche. Estaba exhausta, pero satisfecha. Los 20 cachecoles estaban colgados en el perchero, cada uno perfecto, cada uno único. Se levantó y los miró con orgullo. Lo había logrado. Tomó su teléfono y le escribió un mensaje a Gustavo. Terminé los 20 cachecoles. ¿Están listos para la reunión? La respuesta llegó 2 minutos después. Excelente trabajo. Ven mañana a las 10. Quiero que conozcas al cliente. Beatriz leyó el mensaje 3 veces. Conocer al cliente. Ella sintió nervios. Nunca había estado en una reunión de negocios. No sabía cómo comportarse, qué decir, qué hacer, pero Gustavo confiaba en ella y no podía decepcionarlo. Al día siguiente, Beatriz llegó a las 9:30. Se había puesto su mejor ropa, una blusa negra y pantalones de vestir que había comprado en una tienda de segunda mano. Se había peinado con cuidado, se había puesto un poco de maquillaje. Quería verse profesional. Quería que Gustavo se sintiera orgulloso de haberla elegido. Subió al piso 15 y fue directo a la sala de juntas. La puerta estaba cerrada. Escuchó voces adentro. Respiró hondo. Tocó la puerta. «Adelante», dijo la voz de Gustavo. Beatriz entró. La sala era enorme. Había una mesa larga de madera oscura rodeada de sillas de piel. Gustavo estaba sentado en una de las cabeceras. Junto a él había 3 hombres con trajes caros. Todos voltearon a verla cuando entró. «Beatriz», dijo Gustavo con una sonrisa, «pasa, quiero presentarte a nuestros clientes». Beatriz caminó hacia la mesa con las piernas temblando. Gustavo señaló a los hombres uno por uno. «Ellos son los directores de Grupo Empresarial del Norte. Beatriz es nuestra diseñadora textil. Ella hizo los cachecoles que les vamos a regalar». Los hombres la miraron con curiosidad. Uno de ellos extendió la mano. «Mucho gusto, Beatriz». Ella estrechó su mano. «El gusto es mío». Gustavo hizo una seña y una asistente entró con una caja grande. La colocó sobre la mesa y la abrió. Adentro estaban los 20 cachecoles doblados con cuidado, cada uno envuelto en papel de seda. Los hombres se acercaron a mirar. Uno de ellos sacó un cachecol y lo desplegó. «Esto es impresionante», dijo examinando las puntadas. «Está hecho a mano». «Sí, señor», respondió Beatriz. «Cada uno me tomó entre 5 y 6 horas». El hombre la miró sorprendido. «¿Los hiciste tú sola?» «Sí, todos, todos». Los 3 hombres se miraron entre sí. Luego miraron a Gustavo. «Esto es exactamente lo que estábamos buscando», dijo uno de ellos. «Algo único, algo con valor real, no las típicas porquerías corporativas que todo el mundo regala». Gustavo sonrió. «Me alegra que les guste». El hombre que sostenía el cachecol miró a Beatriz. «¿Aceptas pedidos externos?», preguntó. Beatriz parpadeó. «Perdón. Tenemos una cena de fin de año en diciembre. Queremos regalarle algo especial a nuestros empleados. ¿Podrías hacer 100 cachecoles para esa fecha?».
Beatriz sintió que el corazón le daba un vuelco. 100 cachecoles. Eso era enorme. Miró a Gustavo. Él la miraba con una expresión tranquila, esperando, confiando en que ella tomara su propia decisión. Sí, dijo Beatriz con voz firme. Puedo hacerlo. Los hombres se fueron 1 hora después. Beatriz se quedó en la sala de juntas ayudando a guardar los cachecoles de vuelta en la caja. Sus manos temblaban ligeramente. 100 cachecoles. Había aceptado hacer 100 cachecoles. ¿Qué había estado pensando? Gustavo se acercó cuando la asistente salió de la sala. «Estás nerviosa», dijo. No es una pregunta, era una afirmación. Beatriz dejó de doblar el cachecol que tenía en las manos y lo miró. Un poco, admitió. «Es normal», dijo Gustavo, «acabas de conseguir tu primer cliente grande». Beatriz asintió, pero no dijo nada. Gustavo se sentó en una de las sillas y le hizo una seña para que se sentara también. Ella obedeció. «Quiero que sepas algo», dijo Gustavo mirándola directamente. «No tienes que hacer esto sola». Beatriz frunció el ceño. «¿A qué se refiere?» «A los 100 cachecoles», respondió Gustavo. «Es un pedido grande, demasiado grande para una sola persona. Podemos contratar a alguien que te ayude, o a varias personas si es necesario». Beatriz sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de alivio y orgullo herido. «No necesito ayuda», dijo rápidamente. «Puedo hacerlo sola». Gustavo la miró en silencio durante unos segundos. «Sé que puedes», dijo finalmente, «pero eso no significa que debas hacerlo». Beatriz bajó la mirada. Sabía que él tenía razón. 100 cachecoles en 3 meses era posible, pero significaba trabajar día y noche sin descanso, sin vida, sin nada más que tejer. «Piénsalo», dijo Gustavo levantándose. «Si cambias de opinión, solo dímelo». Salió de la sala antes de que Beatriz pudiera responder. Esa noche Beatriz llegó a su casa más tarde de lo usual. Su mamá estaba en la cocina preparando la cena. «¿Cómo te fue, mija?», preguntó sin voltear. «Bien», respondió Beatriz dejando su bolsa en la mesa. «Conseguí un cliente nuevo». Su mamá se volteó con una sonrisa enorme. «¿En serio? Cuéntame». Beatriz le contó todo. La reunión, los empresarios, el pedido de 100 cachecoles. Su mamá la escuchó con los ojos brillantes de emoción. «Ay, mija, eso es maravilloso», dijo abrazándola. «Sabía que ibas a tener éxito». Beatriz le devolvió el abrazo, pero no se sentía tan emocionada como debería. Su mamá se separó y la miró con atención. «¿Qué pasa? ¿Por qué no te ves contenta?» Beatriz suspiró. «Es que son muchos, mamá. 100 cachecoles. No sé si pueda hacerlos todos a tiempo». «Claro que puedes», dijo su mamá con firmeza. «Siempre has podido hacer todo lo que te propones. Lo sé, pero...» Beatriz hizo una pausa. «Gustavo me ofreció contratar a alguien que me ayude, y yo le dije que no». Su mamá frunció el ceño. «¿Por qué le dijiste que no?» «Porque quiero hacerlo sola», respondió Beatriz. «Quiero demostrar que puedo». «¿Demostrarle a quién?», preguntó su mamá. «¿A él o a ti?». Beatriz no supo qué responder. Su mamá se sentó en una de las sillas de la cocina y le hizo una seña para que se sentara también. «Mija, escúchame bien», dijo con voz suave. «No tienes nada que demostrar. Ya demostraste que eres buena en lo que haces. Por eso ese hombre te dio el trabajo. Por eso esos empresarios te hicieron el pedido. Pero si sigues tratando de hacerlo todo sola, solo para probar algo vas a terminar agotada. Y eso no le sirve a nadie». Beatriz sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Es que tengo miedo, mamá». «¿Miedo de qué?». «De que si alguien más me ayuda ya no sea mío», dijo Beatriz, «de que pierda el control, de que dejen de valorar mi trabajo porque ya no lo hice solo yo». Su mamá le tomó la mano. «Mija, el valor de tu trabajo no está en que lo hagas sola. Está en la calidad, en el cuidado que le pones, en el amor que tejes en cada puntada. Eso no cambia aunque tengas ayuda». Beatriz se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Crees que debería aceptar la ayuda? Creo que deberías hacer lo que sea mejor para ti», respondió su mamá, «no lo que crees que debes hacer para impresionar a alguien». Al día siguiente, Beatriz llegó temprano a la oficina, subió al piso 15 y fue directo a buscar a Gustavo. La secretaria le dijo que estaba en su oficina. Beatriz tocó la puerta. «Adelante», dijo Gustavo desde adentro. Beatriz entró. Gustavo estaba revisando unos documentos, pero los dejó a un lado cuando la vio. «Buenos días», dijo. «¿Todo bien?» «Sí», respondió Beatriz. «Solo quería decirle que pensé en lo que me dijo ayer». Gustavo se recargó en su silla. «Y creo que tiene razón», dijo Beatriz. «Necesito ayuda. No puedo hacer 100 cachecoles sola en 3 meses. No si quiero que queden bien». Gustavo sonrió.
Me alegra que hayas llegado a esa conclusión. Beatriz asintió. Pero tengo una condición. Gustavo alzó las cejas. ¿Cuál? Quiero elegir a las personas que me van a ayudar, dijo Beatriz, y quiero entrenarlas yo misma. Quiero asegurarme de que entiendan cómo trabajo, de que respeten el proceso, de que cada cachecol tenga la misma calidad. Gustavo asintió lentamente. Me parece justo. ¿Cuántas personas necesitas? Beatriz hizo un cálculo mental rápido. 3, respondió. Con 3 personas más podríamos terminar a tiempo sin sacrificar calidad. Está bien, dijo Gustavo. Publica la vacante hoy mismo. Entrevista a quien quieras. Y cuando elijas a las 3 personas avísame para que Recursos Humanos las contrate. Beatriz sintió un alivio enorme. Gracias. No me las des, dijo Gustavo. Tú eres la que va a hacer el trabajo. Yo solo estoy facilitando las cosas. Una semana después, Beatriz había entrevistado a 15 mujeres. Todas sabían tejer, algunas mejor que otras. Pero Beatriz no solo buscaba habilidad técnica, buscaba algo más. Buscaba pasión, buscaba cuidado. Buscaba a alguien que entendiera que lo que hacían no era solo un trabajo, sino un arte. Al final eligió a 3. La primera se llamaba Rosa. Tenía 52 años. Había aprendido a tejer de su madre cuando era niña. Decía que tejer era su forma de meditar, de encontrar paz en medio del caos. La segunda se llamaba Carmen. Tenía 38 años. Había empezado a tejer hace 5 años cuando perdió su trabajo en una fábrica. Necesitaba dinero y alguien le había sugerido vender cachecoles. Descubrió que le gustaba, que era buena, que podía hacer algo hermoso con sus manos. La tercera se llamaba Lucía. Tenía 24 años. Era la más joven. Había aprendido a tejer viendo videos en internet. No tenía la experiencia de las otras 2, pero tenía algo que Beatriz reconoció de inmediato. Hambre, ganas de aprender, ganas de crecer, ganas de ser alguien. Las 3 empezaron a trabajar al día siguiente. Beatriz les dio un escritorio a cada una en su oficina. Era un espacio pequeño, pero funcionaba. Les enseñó sus técnicas, sus patrones, sus trucos. Les mostró cómo hacer las puntadas perfectas, cómo elegir los colores correctos, cómo mantener la tensión del hilo uniforme. Y las 3 aprendieron rápido. Gustavo pasaba por la oficina de vez en cuando, siempre con alguna excusa, que si necesitaban más material, que si la temperatura estaba bien, que si querían café. Pero Beatriz sabía que solo quería ver cómo iban, y eso le gustaba. Le gustaba que le importara. Una tarde Gustavo entró y encontró a las 4 mujeres tejiendo en silencio, cada una concentrada en su trabajo, cada una perdida en el ritmo de las agujas. Se quedó parado en la puerta solo observando. Beatriz levantó la vista y lo vio. ¿Necesita algo, señor Mendoza?, preguntó. Gustavo negó con la cabeza. Solo quería ver cómo iban. «Vamos bien», respondió Beatriz. «Llevamos 32 cachecoles terminados. Faltan 68. Y todavía tenemos 2 meses y medio». Gustavo asintió. Se veían bien, profesionales, como un equipo de verdad. «Me da gusto», dijo. «Si necesitan algo, avísenme». Se fue. Rosa dejó de tejer y miró a Beatriz con una sonrisa. «Ese hombre te mira diferente», dijo. Beatriz sintió que las mejillas se le calentaban. «No digas tonterías, Rosa». «No son tonterías», intervino Carmen sin levantar la vista de su tejido. «Es obvio que le gustas». A Beatriz se le cayó una aguja. «¿Qué?», Lucía se rió. «Es verdad. Cada vez que viene aquí te mira como si fueras lo único en la habitación». Beatriz negó con la cabeza. «Están locas. El señor Mendoza es mi jefe. Nada más». Rosa, Carmen y Lucía se miraron entre sí y sonrieron, pero no dijeron nada más. Beatriz intentó concentrarse en su tejido, pero ya no podía. Las palabras de las mujeres daban vueltas en su cabeza. «Gustavo te mira diferente». Era verdad. Había notado cómo la miraba, cómo se quedaba un poco más de tiempo del necesario cuando hablaban, cómo siempre encontraba una razón para pasar por su oficina. Pero eso no significaba nada, ¿verdad? Sacudió la cabeza. No podía pensar en eso. Tenía trabajo que hacer, 68 cachecoles que terminar. No tenía tiempo para distraerse con pensamientos absurdos sobre su jefe. Pasaron 2 semanas más. El equipo de Beatriz trabajaba como una máquina bien aceitada. Rosa era la más rápida. Sus manos se movían con una velocidad impresionante, sin sacrificar calidad. Carmen era la más detallista. Revisaba cada puntada 2 veces antes de continuar.
Lucía era la más creativa. Siempre sugería pequeñas variaciones en los patrones que hacían cada cachecol único. Beatriz coordinaba todo. Se aseguraba de que cada pieza mantuviera el estándar, de que los colores fueran consistentes, de que las medidas fueran exactas. Y funcionaba. Llevaban 53 cachecoles terminados. Iban adelantados del cronograma. Un viernes por la tarde Gustavo entró a la oficina con una expresión diferente, más seria. Beatriz levantó la vista del tejido que tenía en las manos. «¿Pasa algo?», preguntó. Gustavo miró a las otras 3 mujeres. «¿Podrían darnos un momento?», preguntó. Rosa Carmen y Lucía se miraron entre sí. Dejaron sus tejidos y salieron de la oficina. Cuando la puerta se cerró, Gustavo se sentó frente al escritorio de Beatriz. «Necesito pedirte un favor», dijo. Beatriz dejó el tejido a un lado. «Claro, dime». Gustavo respiró hondo. «En 2 semanas es el aniversario de la muerte de mi abuela». Beatriz sintió que se le encogía el corazón. «Lo siento», dijo en voz baja. Gustavo asintió. «Cada año ese día voy al panteón. Llevo flores. Me quedo ahí un rato. Pero este año quiero llevar algo más». Hizo una pausa. «Quiero llevar un cachecol. Uno especial». Beatriz lo miró sin entender completamente. «¿Quieres que te haga un cachecol para tu abuela?». Gustavo asintió. «Sé que suena extraño. Ella ya no está. No puede usarlo. Pero…» Su voz se quebró ligeramente. «Necesito hacer esto. Necesito llevarle algo hecho con las manos de alguien más, como ella hacía para mí». Beatriz sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «No suena extraño», dijo. «Suena hermoso». Gustavo la miró con alivio. «Entonces lo harás». Beatriz asintió. «Por supuesto». Gustavo sonrió. Era una sonrisa triste pero genuina. «Gracias, Beatriz». «Hay algo más», dijo Beatriz. Gustavo alzó las cejas. «¿Qué?». «Me gustaría que me contaras más sobre ella», dijo Beatriz. «Sobre tu abuela. Para poder hacer algo que realmente la represente. Algo que tú sepas que a ella le hubiera gustado». Gustavo se quedó en silencio durante un momento. Luego comenzó a hablar. «Se llamaba Carmen», dijo, «como la segunda virgen más venerada en mi familia después de Guadalupe. Era una mujer pequeña. Apenas llegaba al 1,50 m, pero tenía una presencia enorme. Cuando entraba a una habitación, todos volteaban a verla. No porque fuera escandalosa, sino porque irradiaba algo. Paz, tal vez. O amor. No lo sé. Solo sé que cuando estabas cerca de ella te sentías seguro». Beatriz escuchaba en silencio. «Le enseñó a tejer a mi hermana», continuó Gustavo. «Intentó enseñarme a mí también, pero yo era muy impaciente. Decía que mis manos eran muy bruscas, que necesitaba aprender a ser más suave, más cuidadoso. Pero nunca aprendí. Estaba demasiado ocupado queriendo ser importante, queriendo construir algo grande, y ella solo me miraba con esa sonrisa que tenía y me decía que estaba bien, que cada quien tiene su propio camino, que ella estaba orgullosa de mí de todas formas». Gustavo se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Perdón», dijo. «No te disculpes», dijo Beatriz. «Está bien llorar. Los hombres no lloran», dijo Gustavo con una risa amarga. «Eso me enseñaron». «Eso es una tontería», respondió Beatriz con firmeza. «Todo el mundo llora. Y está bien. Es humano». Gustavo la miró sorprendido. Luego sonrió. «Tienes razón». Beatriz sacó su libreta y comenzó a dibujar. «¿De qué color le gustaba vestir a tu abuela?», preguntó. Gustavo pensó por un momento. «Morado», respondió. «Siempre usaba algo morado. Decía que era el color de la realeza. Y ella era mi reina». Beatriz sonrió mientras dibujaba. Le gustaban los diseños simples o elaborados. «Simples», dijo Gustavo. «Decía que la belleza está en la sencillez, que no necesitas 1000 adornos para que algo sea valioso». Beatriz asintió y siguió dibujando. Gustavo la observaba en silencio. Había algo hipnótico en la forma en que se concentraba, en cómo mordía ligeramente el labio inferior cuando pensaba, en cómo sus dedos se movían sobre el papel con seguridad. «Listo», dijo Beatriz, después de unos minutos. Le mostró el dibujo. Era un cachecol sencillo en tonos morados, con un patrón de trenzas delicadas que corrían a lo largo. En una de las esquinas había bordadas las iniciales CM. Gustavo miró el dibujo y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «Es perfecto», dijo con voz ronca. «Es exactamente lo que ella hubiera querido». Beatriz sonrió. «Lo haré con todo el cuidado del mundo, te lo prometo». Durante los siguientes días, Beatriz trabajó en el cachecol de doña Carmen en las noches.
Después de que Rosa, Carmen y Lucía se iban, cuando la oficina estaba en silencio y solo quedaba ella, elegía cada puntada con cuidado, cada vuelta del hilo, cada detalle. No era solo un cachecol, era un homenaje. Era una forma de honrar a una mujer que nunca conoció, pero que había dejado una huella tan profunda en alguien que ahora le importaba. Y sí, Gustavo le importaba, más de lo que debería, más de lo que era prudente. Era su jefe, era un millonario, era alguien completamente fuera de su alcance, pero cuando hablaban se olvidaba de todo eso, se olvidaba de las diferencias, se olvidaba de las etiquetas. Solo veía a un hombre que había perdido a alguien que amaba, un hombre que estaba tratando de ser mejor, un hombre que la veía, realmente la veía. Una noche mientras tejía escuchó que se abría la puerta de la oficina. Levantó la vista. Era Gustavo. «¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó él. «Lo mismo podría preguntarte yo», respondió Beatriz. Gustavo sonrió. «Tenía una junta que se alargó. Vi la luz encendida de tu oficina y quise ver si estabas bien». «Estoy bien», dijo Beatriz, «solo trabajando en el cachecol». Gustavo se acercó. «¿Puedo ver?». Beatriz dudó por un segundo. Luego asintió. Gustavo se paró junto a ella y miró el cachecol a medio terminar. El color morado brillaba bajo la luz de la lámpara. Las trenzas formaban un patrón elegante y simple. Las iniciales CM estaban apenas empezando a tomar forma en la esquina. «Es hermoso», dijo Gustavo en voz baja. Beatriz sintió que el corazón le latía más rápido. «Gracias». Gustavo no se movió. Se quedó ahí parado junto a ella, tan cerca que Beatriz podía sentir el calor de su cuerpo. Podía oler su colonia. Podía escuchar su respiración. «Beatriz», dijo Gustavo de repente. Ella levantó la vista. «Sí». Gustavo la miró directo a los ojos. «Quiero decirte algo, pero no sé si deba». Beatriz sintió que se le secaba la boca. «¿Qué cosa?». Gustavo respiró hondo. «¿Qué me importas?». «Mucho más de lo que debería». Beatriz sintió que el mundo se detenía. Gustavo continuó hablando. «Sé que soy tu jefe. Sé que esto es inapropiado. Sé que no debería estar diciéndote esto. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada. Cada vez que te veo, cada vez que hablamos, cada vez que sonríes, siento algo aquí». Se señaló el pecho. Algo que no había sentido en años. Beatriz no podía respirar, no podía pensar, no podía hacer nada más que mirarlo. Gustavo dio un paso atrás. «Perdón», dijo. «No debí decir nada. Voy a irme». Se dio la vuelta hacia la puerta. «Gustavo», dijo Beatriz. Él se detuvo. «A mí también me importas», dijo Beatriz con voz temblorosa. Gustavo se volteó lentamente. «¿Qué?». Beatriz se puso de pie. «Me importas», repitió, «mucho más de lo que debería, mucho más de lo que es prudente, pero es la verdad». Gustavo caminó hacia ella. Beatriz no retrocedió. Se quedó ahí parada mirándolo. Cuando estuvo frente a ella, Gustavo levantó la mano y le acarició la mejilla con suavidad. Beatriz cerró los ojos ante el contacto. «¿Esto está bien?», preguntó Gustavo en voz baja. Beatriz abrió los ojos. «No lo sé», respondió honestamente, «pero no me importa». Gustavo sonrió. «A mí tampoco». Y la besó. El beso fue suave, cuidadoso, como si Gustavo tuviera miedo de romperla. Beatriz sintió que las piernas le temblaban. Levantó las manos y las colocó sobre el pecho de Gustavo. Podía sentir su corazón latiendo tan rápido como el de ella. Cuando se separaron los dos estaban sin aliento. Beatriz lo miró. Gustavo la miraba como si fuera lo más valioso que había visto en su vida. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Beatriz. Gustavo le tomó las manos. «No lo sé», admitió, «pero quiero intentarlo. Quiero ver a dónde nos lleva esto. Aunque sea complicado, aunque la gente hable, aunque no sepamos cómo va a terminar». Beatriz asintió. «Yo también quiero intentarlo». Gustavo sonrió y la besó de nuevo, esta vez con más seguridad, con más hambre. Beatriz le devolvió el beso sintiendo que algo dentro de ella se abría, algo que había estado cerrado durante mucho tiempo. Cuando finalmente se separaron, Gustavo la abrazó. Beatriz apoyó la cabeza en su pecho. Podía escuchar su corazón, podía sentir su respiración, podía sentir que estaba en el lugar correcto, aunque fuera complicado, aunque fuera confuso, aunque no supiera qué iba a pasar mañana. En ese momento, en ese abrazo, todo tenía sentido. Al día siguiente, todo se sentía diferente. Beatriz llegó a la oficina temprano como siempre, pero esta vez con una sonrisa que no podía borrar.
Rosa fue la primera en notarlo. Alguien está de buen humor, dijo con una sonrisa pícara. Beatriz sintió que las mejillas se le calentaban. Solo dormí bien, respondió. Carmen y Lucía se miraron entre sí y sonrieron, pero no dijeron nada. Beatriz agradeció su discreción. No estaba lista para hablar de lo que había pasado la noche anterior. Todavía estaba procesándolo ella misma. El beso, el abrazo, las palabras, todo parecía un sueño. Pero cuando Gustavo entró a la oficina a media mañana con 2 tazas de café y le entregó una mientras sus dedos se rozaban brevemente, supo que era real. «Buenos días», dijo Gustavo mirándola directo a los ojos. «Buenos días», respondió Beatriz sintiendo que el corazón le daba un vuelco. Rosa tosió disimuladamente. Carmen se rió en voz baja. Lucía fingió estar concentrada en su tejido. Gustavo miró a las 3 mujeres. «Buenos días a ustedes también», dijo con una sonrisa. Las 3 respondieron al unísono. «Buenos días, señor Mendoza». Gustavo salió de la oficina, pero antes de cerrar la puerta, le lanzó una última mirada a Beatriz. Una mirada que decía todo lo que no podía decir en voz alta. En cuanto la puerta se cerró, Rosa dejó su tejido. «Ya, cuéntanos todo». Beatriz negó con la cabeza. «No hay nada que contar». «Mentirosa», dijo Carmen. «Ese hombre te mira como si fueras la única mujer en el mundo. Y tú lo miras igual». Beatriz suspiró. «Está bien. Sí, pasó algo». Las 3 mujeres gritaron de emoción. Beatriz las calló con un gesto. «Pero tiene que quedarse entre nosotras. Por favor, no queremos que la gente empiece a hablar». Las 3 asintieron. «Tienes nuestra palabra», dijo Rosa. Beatriz les contó todo. El cachecol para doña Carmen, la conversación, el beso, la decisión de intentarlo. Cuando terminó, las 3 mujeres la miraban con ojos brillantes. «Ay, mija», dijo Rosa limpiándose una lágrima, «eso es lo más romántico que he escuchado en mi vida». Beatriz sonrió. «Sí, lo es». Los días siguientes fueron como caminar en una nube. Beatriz y Gustavo mantenían las apariencias durante el día, profesionales, distantes, pero se robaban momentos. Una mirada en el pasillo, un roce de manos al pasar documentos, una sonrisa cómplice cuando nadie los veía. Y en las noches, cuando todos se iban, Gustavo bajaba a la oficina de Beatriz. Se sentaban juntos, hablaban de todo, de sus sueños, de sus miedos, de sus familias, de la vida, y a veces no hablaban, solo se quedaban ahí, él tejiendo torpemente mientras ella le enseñaba, ella riéndose de sus intentos fallidos, él riéndose también sin importarle verse ridículo, porque con ella podía ser vulnerable, podía ser humano, podía ser él mismo sin las máscaras que usaba todo el día. Una semana después, Beatriz terminó el cachecol de doña Carmen, lo extendió sobre su escritorio y lo miró con satisfacción. Era perfecto. El morado brillaba suave bajo la luz, las trenzas formaban un patrón elegante, las iniciales CM estaban bordadas con hilo dorado en la esquina inferior. Le tomó una foto y se la envió a Gustavo. «Está listo». La respuesta llegó en segundos. «Es hermoso. Gracias. Mañana es el día. ¿Quieres venir conmigo?» Beatriz leyó el mensaje 3 veces. Ir con él al panteón, conocer la tumba de su abuela. Era algo íntimo, algo importante. «Me encantaría», respondió. Al día siguiente, Beatriz y Gustavo se encontraron frente al edificio a las 7 de la mañana. Gustavo manejó hasta el panteón en silencio. Beatriz no dijo nada, solo puso su mano sobre la de él. Gustavo entrelazó sus dedos y apretó suavemente. Cuando llegaron, caminaron juntos entre las tumbas hasta llegar a una de mármol blanco. «Aquí descansa Carmen Mendoza de Ávila, mujer amada, abuela querida, siempre en nuestros corazones». Gustavo se arrodilló frente a la tumba, dejó las flores que había traído. Luego sacó el cachecol de la bolsa y lo extendió con cuidado sobre la lápida. «Hola, abuela», dijo con voz ronca. «Sé que han pasado 5 años. Sé que he venido todos los años a pedirte perdón, a decirte que ojalá hubiera pasado más tiempo contigo, que ojalá te hubiera dicho cuánto te quería, pero este año es diferente. Este año no vengo solo a pedirte perdón, vengo a darte las gracias». Hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero. Gracias por mostrarme que las cosas más valiosas no son las que cuestan dinero, sino las que se hacen con el corazón. Gracias por tejer todos esos cachecoles para mí,
aunque yo nunca te lo agradecí como debía. Y gracias por enviarme a alguien que me recuerda a ti, alguien que teje con la misma dedicación, con el mismo amor, alguien que me hace querer ser mejor. Se limpió las lágrimas. Beatriz también lloraba en silencio. Gustavo se puso de pie y la miró. Ella se acercó y lo abrazó. Gustavo la abrazó de vuelta y lloró en su hombro. Lloró todo lo que no había llorado en 5 años. Lloró por su abuela. Lloró por el tiempo perdido. Lloró por todo lo que no dijo. Y Beatriz lo sostuvo. Lo dejó llorar. Lo dejó sacar todo, porque sabía que eso era lo que necesitaba. Cuando finalmente se calmó, Gustavo se separó y la miró. Gracias por venir conmigo. Gracias por hacerle este regalo a mi abuela. Gracias por existir. Beatriz le acarició la mejilla. No tienes que agradecerme nada. Gustavo la besó. Un beso suave, lleno de gratitud, lleno de amor. 2 semanas después, los 100 cachecoles estaban terminados. Beatriz, Rosa, Carmen y Lucía los empacaron con cuidado. Los directores de Grupo Empresarial del Norte vinieron a recogerlos personalmente. Quedaron impresionados. «Esto es increíble», dijo uno de ellos. «Superó todas nuestras expectativas». Beatriz sonrió. «Me alegra que les guste». El hombre sacó un sobre. «Aquí está el pago completo. Y algo extra. Por el excelente trabajo». Beatriz abrió el sobre. Adentro había un cheque. La cantidad era el doble de lo acordado. «Esto es demasiado», dijo. «No lo es», respondió el hombre. «Es lo que vale tu trabajo. Y queremos hacerte otro pedido. Para el próximo año, 200 cachecoles». Beatriz sintió que se le cortaba la respiración. «¿200? Sí», dijo el hombre. «Y si todo sale bien, queremos establecer una relación comercial permanente. Tu empresa puede ser nuestro proveedor oficial de regalos corporativos». Beatriz miró a Rosa, Carmen y Lucía. Las 3 la miraban con los ojos brillantes de emoción. Luego miró a Gustavo, que estaba parado en la puerta de la oficina, observando todo con una sonrisa. «Aceptamos», dijo Beatriz con voz firme. Esa noche Beatriz llegó a su casa más tarde de lo usual. Su mamá estaba en la sala. «Mija, ¿qué pasó? Te ves diferente». Beatriz sonrió. «Mamá, tengo tantas cosas que contarte». Se sentó junto a ella y le contó todo. El pedido de 200 cachecoles, el contrato permanente, el cheque. Y también le contó lo de Gustavo. Su mamá la escuchó en silencio. Cuando Beatriz terminó, su mamá la abrazó fuerte. «Estoy tan orgullosa de ti, mija, tan orgullosa, no solo por el trabajo, sino por haberte permitido ser feliz, por haberte permitido recibir amor». Beatriz le devolvió el abrazo. «Gracias, mamá, por siempre creer en mí». Su mamá se separó y la miró con ternura. «Siempre supe que llegarías lejos. Solo tenías que creer en ti misma». Beatriz sonrió entre lágrimas. «Ahora sí creo». Al día siguiente, Beatriz entró a la oficina de Gustavo sin tocar. Él levantó la vista sorprendido. «Beatriz, ¿qué pasa?» Beatriz caminó hacia el escritorio. «Necesito decirte algo». Gustavo se puso de pie. «¿Qué cosa?» Beatriz respiró hondo. «Durante toda mi vida me sentí invisible. Sentí que no importaba, que nadie me veía. Pero tú me viste, desde el primer día, cuando nadie más lo hacía. Me viste, y no solo eso, me valoraste, me diste una oportunidad, me diste un lugar, me diste esperanza». Gustavo caminó hacia ella. Beatriz continuó. «No sé qué va a pasar con nosotros. No sé si esto va a funcionar. No sé si la gente va a entender, pero sí sé algo. Sé que te amo». Gustavo sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué?» «Te amo, Gustavo», repitió Beatriz, «y necesitaba que lo supieras». Gustavo la tomó de las manos. «Yo también te amo, Beatriz, desde el día que te vi en el metro vendiendo tus cachecoles, desde que vi la dedicación con la que trabajas, desde que me hiciste sentir que podía llorar, que podía ser vulnerable, que podía ser humano. Te amo y quiero estar contigo. No me importa lo que diga la gente, no me importa nada más que tú». La besó, un beso profundo, lleno de promesas, lleno de futuro. Cuando se separaron, los dos estaban sonriendo. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Beatriz. Gustavo sonrió. «Ahora vivimos, juntos». 6 meses después, la oficina de Beatriz se había convertido en un taller completo. Ya no era solo ella, Rosa, Carmen y Lucía. Ahora eran 10 mujeres. Todas tejiendo, todas creando, todas siendo vistas. Beatriz había dejado de ser invisible. Ahora era la directora de la división textil de Corporativo Altos del Valle. Tenía su propio equipo,
sus propios clientes, su propio futuro. Y tenía a Gustavo, que la amaba, que la apoyaba, que la veía todos los días como si fuera un milagro. Una tarde mientras trabajaba, Gustavo entró al taller. Beatriz levantó la vista y sonrió. «Hola, hola», respondió Gustavo. «Tengo algo para ti». Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba. Gustavo se arrodilló frente a ella. «Beatriz Solís, desde el día que te vi, supe que eras especial, pero no sabía cuánto. No sabía que ibas a cambiar mi vida, que ibas a enseñarme a ser mejor, que ibas a mostrarme lo que es el amor verdadero». Abrió la caja. Adentro había un anillo sencillo de oro blanco. «¿Quieres casarte conmigo?». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Beatriz. «Sí», dijo entre sollozos, «sí quiero». Gustavo le puso el anillo en el dedo y la besó. El taller entero estalló en aplausos y gritos de alegría. Rosa Carmen y Lucía lloraban abrazadas. Beatriz abrazó a Gustavo, sintiendo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era invisible, ya no era la señora de la limpieza, ya no era nadie, era Beatriz, la mujer que tejía con amor, la mujer que había sido vista, la mujer que había encontrado su hogar. Y mientras Gustavo la sostenía entre sus brazos, miró por la ventana del taller y sonrió, porque supo que a veces las historias más hermosas comienzan en los lugares más inesperados, en un metro, con un cachecol y con alguien que te ve cuando nadie más lo hace.